Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, para que seas tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, Señor, por esta palabra y por lo que podemos descubrir de ella para nuestra vida hoy. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno. Gracias por tu amor. Te honramos y te bendecimos, Señor, que hoy nos puedas hablar directo al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Gracias. Otoño, así se llama este mensaje. Otoño. Otoño tiene colores ocres. ¿Se ha notado? Es la época del año en la que el arbolito comienza a perder sus hojitas. Va a quedar al final del tiempo, al final del otoño va a quedar sin ninguna hojita. Muchos de los árboles van a quedar. Pero en otoño comienzan a caer esas hojas. Por eso el otoño es una especie de representación de esa época en la vida de cada quien, donde nuestras emociones comienzan a bajar. Es una representación de ese tiempo en el año donde hay una especie de declive espiritual. Otoño representa ese descenso en nuestra forma de sentir, por ejemplo, la relación con Dios. Hay algunos que ya no están en otoño, sino que están en invierno. y en invierno en Alaska. Se les puso bien frío el tema. Pero otros tantos apenas está empezando esa época de descenso, esa época de declive.
Por supuesto que hay una palabra para definir mejor ese sentimiento que les estoy describiendo. Y esa palabra tiene que ver con un estado anímico, depresión. Cuando usted comienza a sentir síntomas básicos de la depresión, es muy probable que ya con antelación sus emociones vayan hacia abajo. El salmo que acabamos de leer tiene un amplio reconocimiento, es muy famoso. Incluso se le ha puesto un título. En latín se le conoce como el Salmo del Miserere. Pero para ser más en nuestro contexto, es el Salmo de la Misericordia. Y el Salmo de la Misericordia fue escrito, sin dar mayores lugares a la duda, por David. Y fue escrito en una época en la que sus emociones iban en picada, iban en descenso. Usted puede percibir esa sensación en las palabras de él, pero si usted entiende el contexto en el que David está escribiendo este salmo, entonces otras cosas se podrán comprender. David escribió el Salmo del Miserere no después de pecar, no, porque él comete un grave pecado con Betsabé, no era su esposa, ¿correcto? ¿Conoce esa historia? La ha leído cuando menos. Y ya de por sí eso es un grave pecado que va a decirnos a nosotros que David va en descenso emocionalmente, va en descenso espiritualmente. Pero como suele ser característico de nosotros, las primeras etapas de descenso no las reconocemos. Es difícil que en las primeras señales nosotros reconozcamos que vamos hacia abajo. Al principio es fácil justificar nuestros descensos. Es fácil justificar por qué dejé de ir a la iglesia. Es que estoy cansado. Es que tengo mucho trabajo. Es fácil justificar por qué ya no leo la Biblia con la misma intensidad con que la leía antes. Es que no me queda tiempo. Es que ya me la leí 25 veces. ¿Ya para qué más? Es fácil justificar por qué ya no tenemos la misma capacidad para armonizar con las personas que amamos. Es que me irritas. Es que todo tiene un límite. Pero si ponemos o establecemos una comparación, hubo un tiempo en el que venir a la iglesia te parecía maravilloso y te preparabas para venir a la iglesia. A este punto, déjeme abrir un paréntesis, yo sigo diciendo muy conscientemente iglesia, aunque yo sé que la iglesia no es el edificio. Y entonces alguien me va a corregir: pastor, no diga no venga a la iglesia, diga no venga al templo. Pero yo digo muy conscientemente iglesia porque somos familia. Como cuando usted dice, voy para donde mi mamá, ¿cierto? Su mamá no es la casa, ¿cierto o no? Su mamá no es la casa. Pero cuando usted dice voy para donde mi mamá, está diciendo que va para la casa de la mamá. ¿O me equivoco? ¿Sí? Pero ya usted interiorizó que en ese lugar está lo más importante, que es su mamá, o su papá, o su familia. Estoy haciéndome entender. Entonces, cuando yo digo venir a la iglesia, yo sé que este edificio no es la iglesia, pero usted aquí viene no por el edificio, sino por lo que hay en el edificio, que es una familia. ¿Me sigue? Por eso muy conscientemente estoy diciendo venir a la iglesia. Si alguien se había tentado a decir, pastores, venga al templo, ya sabe cuál es mi perspectiva. Pero déjeme entonces continuar. Hubo algún tiempo en el que venir a la iglesia a usted le encantaba. Ya no tanto. Ya como que
pero es que si no voy el pastor me va a llamar mañana, qué pereza. Hubo un tiempo en el que leer la Biblia a usted le encantaba, pero ya usted dice, pero yo ni entiendo esos profetas raros. ¿Quién es Habacuc? ¿Qué es eso? Hubo un tiempo en el que algún comentario de su cónyuge a usted no le molestaba. Ahora le molesta todo. Pero no es fácil reconocer que todo eso es porque hay un descenso en sus emociones. ¿Sí me sigue? David no reconocía que había un descenso en sus emociones. Y por eso no fue a la guerra. Y por eso ese capítulo 11 de Samuel comienza de una manera que a mí me llama la atención. En el tiempo en el que los reyes van a la guerra, David se quedó. Y uno puede decir, pobrecito, lleva muchas guerras encima, tiene mucha agenda. Al otro mes tiene otra guerra, así que es mejor descansar. No, simplemente está descendiendo emocionalmente. Pero hasta ahí no se reconoce. Y en su descenso David comete un terrible error que luego se va a sumar a otro y a otro. Pero él sigue ocultando esto como si nada pasara, cual muy parecidos a nosotros, que cometemos errores, aparentemente nadie se da cuenta, pero eso no importa, con tal de que nadie salió afectado. Hasta que un día la bomba estalla. Y a David le estalló esa bomba porque vino un profeta y lo expuso delante de los demás. Y cuando quedó expuesto, ahí su estado anímico se reflejó. Y ahí David tuvo que reconocer que su vida personal no estaba bien. Hay muchas formas de reconocer esto. Yo no sé si David le dijo a sus personas más cercanas, no me encuentro bien. Lo que sí sé es que David se sentó y escribió un salmo. Algunos de nosotros tenemos un diario y ahí escribimos. Otros llamamos a una persona que es importante para nuestra vida, a un familiar cercano, a un amigo cercano, y no me siento bien, se lo expresamos. David descarga toda esa frustración que ya está acumulada en este escrito que acabamos de leer. Pero aquí lo que más se refleja en ese estado anímico que ya sabemos que va en descenso y que ya sabemos que tiene todos los elementos para decir que es una depresión, lo que más se refleja es actitudes que nosotros también vivimos. Y voy a intentar mostrarle esas actitudes que se reflejan en este salmo, pero que también otros personajes bíblicos pasaron. Y es posible que sea un espejo de lo que usted está viviendo. ¿Por qué no? O en el mejor de los casos, ha vivido antes. Pero ¿sabe por qué la palabra otoño me gusta? Porque es cíclico. Usted sabe que el próximo año va a haber otoño, ¿cierto? Y si el Señor nos tiene con vida para el 2024, va a haber otoño. Así que usted sabe que esa etapa en donde las hojitas comienzan a caerse va a volver. Por eso me gusta la palabra otoño, porque también si lo aplico a mi vida me ayuda a ubicarme en una realidad, que los momentos de declive emocional, así ya haya superado uno, en cualquier instante vuelve. ¿Me está siguiendo? Así ya haya superado muchos, en cualquier instante vuelve. Y si usted tiene 60 años, lleva 60 otoños, ¿o no? O alguno de sus años aquí en Estados Unidos usted no ha pasado otoño. Si hay estaciones, hay otoño.
Y si usted está vivo, tarde o temprano, volverá a pasar por un declive emocional. ¿Está aquí conmigo? Entonces, por eso la palabra otoño, lo primero que me despierta es un sentir, un baño de realidad. No, eso no es conmigo, yo nunca me deprimo. Vamos viendo, porque si usted en este momento no siente el mismo ánimo de buscar a Dios, allí ya hay un declive. ¿Me sigue? Y si ya superó algo como eso, la expectativa de este baño de realidad me tiene que llevar luego a un baño de comprensión. Si voy a volver a pasar por esto, no quiere decir que soy muy débil o que no soy humano o que soy lo peor. Quiere decir simplemente eso, soy un ser humano. Si los árboles pudieran hablar, los árboles, algunos árboles, ¿usted sabía que algunos árboles pueden llegar a tener 2000 años? ¿Sí sabía eso? Si los árboles pudieran hablar, algunos árboles te dirían, ay, llegó el otoño. Bueno, pues va a ser muy difícil que usted encuentre un árbol diciendo, ¡ay! ¿Por qué otoño? ¿Por qué otra vez? Así que si viene un momento de bajón anímico en tu vida, lo primero que usted necesita saber es que eso es propio de la vida. Pero lo segundo que usted necesita saber, y dije, oh, no, es lo segundo que usted necesita saber es que otoño pronto termina y viene una nueva estación. Ahora, no somos árboles, esa es una gran ventaja. ¿Quiere decir eso que de otoño no vamos a pasar irremediablemente al invierno? No. ¿Correcto? Lo que le quiero expresar es que esta etapa un día termina. Y de usted depende que siga hacia el invierno o que saltemos a la primavera, ¿qué tal? Porque no somos árboles, somos seres humanos. Y más aún tenemos al Señor en nuestra vida. ¿Me sigue hasta acá? ¿Y cómo se acerca entonces el otoño a mí? Hay muchas formas que me dicen que el otoño ya llegó. Y vale entonces aclarar que no estoy buscando decirle todas las formas, pero he buscado resaltar algunas. Sobre todo porque he encontrado personajes bíblicos que por ahí han pasado, han transitado. Y déjeme comenzar con el mismo David. Algunas características, incluso alejadas de este salmo, muestran cómo David tuvo etapas diversas de otoño en su vida. Por ejemplo, cuando comienzo a compararme con el otro. Y David pasó por allí. Y no solo pasó por allí, sino que se sintió mal en esa situación. El salmista David comenzó a compararse. Una característica del otoño en esa área es que comienzo a comparar cómo le va de bien al impío. Al impío cómo le va de bien, y uno que es buen cristiano, cómo me va de mal. Entonces David también dejó testimonio de esa sensación. Él se enfrentó con eso. En el Salmo 37, él va a hablar a partir de su propia experiencia. Solo que en este salmo encontramos a un David que encontró aparentemente la solución. Y miren lo que dice David en el Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa del malo. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Déjeme hacer un ejercicio de reversión de esa reflexión de David. ¿Le parece? Ya le voy a explicar qué es eso. Porque miren lo que David concluye. Dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán.
Así que yo me imagino a un David en algún momento de su vida envidiando a algún impío que le va bien. Verde la rabia, porque hay impíos que son bien malos y todo le sale bien. Y uno queriendo hacer las cosas bien y todo sale mal. Si ha pasado por ese momento, usted es de los míos. Pero por ahí pasó David. Y le provocaba, yo creo que le provocaba tanta rabia que hasta urticaria le daría. Y entonces dice David: confía en Jehová y haz el bien. Usted tenga confianza, usted relájese. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero mire más adelante, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Si ve que si logra percibir a alguien que sufrió por eso y que se alteraba y que le daba rabia y que lo frustraba, que el malo prospere. Pero déjeme decirle que David se quedó cortito, porque hubo otros que no en su momento de escribir no habían logrado superar la situación. Por ejemplo, Asaf, el salmista. ¿Sabe quién es Asaf? Asaf era el director musical en el tiempo de David. Se lo voy a poner en perspectiva, ¿le parece? Imagínese una iglesia de 1000 personas. Vamos a hacer una iglesia de 1000 personas algún día, ¿cierto que sí? Gloria a Dios, aleluya. Imagínese una iglesia de 1000 personas. Ahora imagínese el director de la alabanza. Oh, excelente, ¿o no? Y se baja el director de la alabanza y dice: uy, hermano Santiago, él va a ser el director de la alabanza. Wow, Pastor Santiago, aleluya. Ahora imagínese una congregación de 4 millones de personas. ¿Qué tal? Hay una iglesia en Corea que dicen tiene casi 1 millón de personas, de miembros. ¿Sí? Imagínese el líder de la alabanza de esa iglesia. Ese era Asaf, el líder principal de la música en una congregación de 4 millones de personas. ¿Se imagina la fama que tenía en aquella época? ¿Se imagina cómo era cuando Asaf pasaba y todos decían: ¡ahí va Asaf! Y a pesar de que tenía todo esto, Asaf deja un testimonio de lo que él tenía aquí adentro. ¿Y qué tenía Asaf aquí adentro? Capítulo 73 de Salmo, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Imagínese si eso le pasó a Asaf. ¿Qué dejaremos para nosotros los pobres mortales? ¿Ah? Si un hombre tan exitoso como Asaf veía a los arrogantes y sentía envidia, ahora, ¿qué dejaremos para nosotros que vemos a esos megaempresarios que sabemos que son malos? Y nosotros acá: Señor, porque a él sí y a mí no. Pero Asaf, mire lo que le pasó a Asaf. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les salta de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.
Cualquier reflexión como con la de nosotros es pura coincidencia. Pero mire que Asaf, siendo quien era, le dio una depresión tan fuerte que casi se sale de la fe. Como algunos de nosotros estamos que nos salimos de la iglesia porque yo intento, me esfuerzo, quiero hacer las cosas bien y nada funciona. Y el otro pecador impío, todo le sale bien. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Si usted ha pasado por allí, usted está o estuvo en otoño. Esa es una señal de que sus emociones están bajando. Pero Asaf no fue el único. Incluso Asaf, versículos más adelante, va a reconocer que le sentía calambres aquí en el pecho. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa calambres por aquí? Ahí se muere la envidia, hombre. Eso es un preinfarto. Literalmente casi se muere la envidia. El asunto es que hay muchos así. Y eso se llama otoño. Pero hubo otro personaje también muy cercano a nuestros afectos que pasó por ese camino. Y entonces usted lea a Jeremías en el capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Pero, ¿yo quién soy para pelear con usted? Pero alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Esos impíos malvados que dicen que son cristianos y son más falsos que una moneda de cuero. Y como dicen en mi país, es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Eso es lo que está diciendo Jeremías. A los malos usted es el que los bendice. A mí no. Y yo aquí, sufriendo. Y yo que soy bueno. Pero cuando llega ese momento en el que esa clase de reclamos salen de aquí adentro, esa es una señal inequívoca de que tus emociones y tu vida espiritual van en descenso. ¿Deberías sentirte pecador? No estoy queriendo decirle eso. No estoy queriendo decirle que está mal ir ante el Señor y decirle yo me siento mal por esto. No, por el contrario, al Señor le encanta que nosotros le digamos lo que hay en nuestro corazón, aunque Él ya lo sabe. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es pretender negar una realidad que se está construyendo en nuestra vida y que está tomando cada vez más profundidad. Lo malo es decir, no, yo estoy bien. Y esa lágrima, no, esa es la polución. Un salmista decía, no estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Y entonces pretendes negar que aquí las cosas no están bien, aquí adentro no está bien. Y puede que rías mucho. Y puede que sonrías a todo el mundo. Pero déjeme aclararle que personas más sonrientes que usted dejaron avanzar el otoño, se convirtió en invierno y se quitaron la vida. Un caso que a todos nos estremeció es el de Robin Williams. ¿Usted recuerda a Robin Williams? Ese actor que todos disfrutamos con sus comedias y que todo el tiempo se le veía sonriente, pero no estaba bien aquí. Solo quiero decirte que si un día esta queja está aflorando de tu corazón, es una señal de que el otoño llegó a tu vida. Y si el otoño llegó a tu vida, no te sirve de nada seguir negándolo.
No te sirve de nada seguir haciéndote como que, no. Esas son preguntas teológicas que uno se hace. Pero eso con Biblia se responde. No. Hay otra forma de ver que el otoño está por allí, ya tocando la puerta de nuestro corazón. Cuando, por ejemplo, siento que le fallo o que le fallé a las personas que amo. Y aquí encuentro una vez más, volviendo al Salmo 51, a ese hombre que sabe que le falló no solo a Dios. Es que en la historia de la metida de pata de David con Betsabé, fueron muchas las personas a las que les falló. Le voy a enumerar algunas, ¿les parece? La primera persona a la que le falló fue a la misma Betsabé. Algunos pretenden creer que David no conocía a Betsabé porque cuando salió al balcón dijo: ¿quién es esa mujer? Como él no la conocía. Falso, sí la conocía. Sí sabía quién era. Y voy a intentar demostrarle por qué sí la conocía. David tenía un ejército cercano a los 400,000 soldados, ¿correcto? Y ese ejército lo dirigía un grupo de hombres seleccionados que se conocía como los 30 valientes. ¿Me sigue hasta acá? Y los 30 valientes fue un grupo que surgió desde la época en que David no era rey, sino que era un convicto o un ex convicto que intentaba huir del rey. Entonces todos los proscriptos y todas las personas que estaban adoloridas con el rey Saúl se juntaron con él. Unos 400 hombres más o menos. Y de esos 400 hombres, 30 resaltaron por ser muy valientes. Uno de esos 30 se enfrentó él solo contra 800. Tome para que lleve. Otro se enfrentó él solo contra 300. Y así, cada uno de esos 30 tenía historias. Y esos 30 hombres que se juntaron con David, teniendo muchísimas capacidades para apoyarlo y que lo acompañaron hasta llegar al trono, porque David no llegó directamente al trono de Israel, comenzó en el trono con Judá y luego pasó a Israel. Esos 30 hombres se convirtieron en sus hombres de confianza, sus amigos, sus panas. Comían todos los días con el rey. ¿Me está siguiendo hasta acá? El rey no comía solo. Cada vez que había desayuno, almuerzo y comida, había una mesa inmensa para sus hombres, sus 30, sus consejeros. Y estos hombres poco a poco se casaron y estaban viviendo alrededor del palacio donde vivía el rey. ¿Me sigue? Por eso David, cuando sale al balcón y ve a esta mujer no está en un hotel, está en su casa. Porque esta mujer es la esposa de uno de esos 30. Entonces eso implica que esta mujer era la esposa de uno de los mejores amigos de David. ¿Está aquí conmigo o no? Así que ya metió la pata con Betsabé, a ella le falló porque sabe quién es ella. ¿O usted no conoce a la esposa de su mejor amigo? ¿O no conoce al esposo de su mejor amiga? Pero no solamente le falló a Betsabé, le falló a su mejor amigo o a uno de sus mejores amigos. Y para incrementar el problema, Betsabé era hija de un hombre que se llamaba Eliam, que también era parte de ese grupo de 30. Así que ¿cuántos buenos amigos ya llevan aquí afectados? 2. El papá y el esposo. ¿Y ya cuántas personas van? 3. Pero resulta que el papá de Eliam
Se unió a David también tiempo atrás y este hombre era súper sabio. Este hombre en aquel tiempo decían: lo que diga Ahitofel es palabra de Dios. Y Ahitofel se convirtió en el consejero más cercano a David. Su principal mentor, el más cercano, el que le hablaba al oído al rey. Así que cuando David se metió con Betsabé, no solo afectó la vida de Betsabé, también la de Urías, también la de Eliam, también la de Ahitofel. 4 personas de su absoluta cercanía. Y David sabía que les había fallado a todos ellos. Como cuando yo sé cuando le fallo a mi familia. Como cuando sé que le fallo a mi esposa. Y por ahí derecho a mis hijos. Como cuando sé que le fallo a mis mentores. Y lo sé. Así lo quiera tapar y meter debajo del tapete. Lo sé, aquí lo sé. Y entonces comienza el declive emocional. ¿Sabe a quién le pasó eso en la Biblia? Aparte de David, al profeta Elías. Porque Elías era uno de los pocos hombres que aún quedaba como profeta en una época en donde habían asesinado a la mayor parte de los profetas de Dios. Él era de los pocos que aún se mantenía. Y se supone que él tenía que levantar un estandarte de valor y permanecer firme. Pero un día la reina Jezabel le mandó a tocar la puerta con un mensajero. ¿Quién es? Soy un mensajero de la reina. La reina le manda a decir que lo va a matar. ¿Y qué hizo Elías? Elías dijo: pues que se venga, que aquí la espero. No, ¿qué tal? Se paró de esa cama. ¡Ay, me van a matar! ¡Corra! Y salió huyendo. Y cuando Elías reaccionó, se dio cuenta que había salido huyendo en el momento en que no debía salir huyendo. Así que concluyó que él era un fracaso como profeta, que él era un fracaso como servidor de Dios. Así, la misma conclusión que muchos de nosotros tenemos hoy en día cuando hemos fallado a nuestra familia y entonces decimos: es que yo soy la oveja negra de la familia, es que yo soy el malo aquí. La misma conclusión cuando sabemos que le hemos fallado a nuestro cónyuge y enseguida decimos: es que yo si no sirvo es para nada. Yo sirvo para 3 cosas: para nada, para nada y para nada. Es más fácil concluir que soy un fracaso que enfrentarnos a la posibilidad de encontrarle solución a lo que está pasando. Pero cuando tú estás en medio de esa conclusión de que no sirves para nada, de que eres un fracaso, hay algunos que, conociendo de Biblia, son bien espirituales para describir su situación. Yo soy el gusano de Israel, un trapo de inmundicia. Ese sabe de Biblia, mire. Y les es más fácil concluir eso. Pero eso solamente dice que estás en otoño. Y cuando en medio de tu sentimiento de culpa te atacas de esa forma, no es complicado concluir lo mismo que concluyó Elías: quítame la vida, Señor, pues yo no soy mejor que mis padres. Ojalá estuviera muerto. Ojalá me cayera un rayo y me quemara. Ojalá viniera un terremoto y cayera por aquí enterrado. Ni se le ocurra pasar por un puente, porque ¿será que si me tiro de aquí dolerá mucho? Estás en otoño. Y estando en otoño, necesitas reconocer que llegó esa estación a tu vida.
Pero el problema es que estás en la noche solo con tu almohada y dices, yo no sirvo para nada. Pero al otro día, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? En victoria, aleluya. ¿Cómo se encuentra, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero sales del templo, llegas a tu casa y vuelves a la misma conclusión, que eres un fracaso, que nadie te quiere, que todos te odian y por eso debes comer gusanitos. Yo no debería volver a la iglesia, es que allá todos me miran feo. Todos me miran como si yo hueliera feo. ¿Sabe? Me hace acordar a la persona que fue del médico y le decía, doctor, yo me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Yo me toco aquí, me duele. Y aquí me duele. Y el doctor le dice, usted lo que tiene es el dedo fracturado, hermano. Póngase serio. El problema está en ti. No es que se me mira feo. No es que se ni me saludó. No. Y estás pensando que son los demás. Pero algo aquí que te hace consciente que hiciste algo que no agrada, te lleva a pensar que el otro lo sabe. Y por eso no te saluda. Porque es un arrogante, eso es un moralista vanaglorioso. Pero muy probablemente el otro hermano no tiene ni idea de lo que está pasando. No sé si me estoy haciendo entender. Pero estás en otoño. Y estando en otoño, sintiéndote que le has fallado a otros, sintiendo que no estás a la altura de lo que otros esperan, entonces te sientes acusado, te sientes señalado, sientes que el mundo está contra ti. Cuando Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? La respuesta de Elías fue digna de enmarcar. Es que solo he quedado yo, solo he quedado yo. No hay nadie más, solo yo. Así nos sentimos cuando tenemos una sensación de haberle fallado a los que amamos. Es que nadie me quiere. Es que todos me ignoran. Es que todos me sacan de sus vidas. Pero estás en otoño. Y cada vez que se te están cayendo las hojitas de color ocre, estás concluyendo que son los demás los que te las están arrancando. Y se están cayendo por puro efecto de la naturaleza. Por puro efecto de la forma como te sientes contigo mismo. Y no has querido aceptar que aquí es donde está el problema. Aquí. Llega también el otoño cuando nos enfrentamos a la pérdida. Ese fue el caso de Noemí. Noemí se enfrentó a la pérdida del esposo que amaba, de los hijos que amaba. Y tras enfrentarse a esa pérdida, concluyó que ya ella no era una mujer feliz. Hay dos conclusiones en la vida de Noemí que hablan de que el otoño llegó a su vida. La primera conclusión: Dios hizo esto por ensañarse contra mí. Dios me vio feliz y usted no puede ser tan feliz, y me apartó a los que amaban. Y la segunda conclusión: yo después de esto no puedo seguir llamándome una mujer feliz. Entonces Noemí concluyó que su nombre tenía que cambiarse. Ella se llamaba placentera, ella se llamaba mujer feliz, y decidió llamarse amargada. Llámeme amargada porque yo ya no soy feliz.
Y ella definió su felicidad en función de las personas que ya no estaban con ella. Ella definió que su felicidad dependía de que las personas que quería tenían que permanecer a su lado siempre. Y hay una realidad en la vida que difícilmente queremos aceptar. La muerte física nos rodea y un día tendremos que aceptar la partida de alguien. Cada uno de nosotros, escúcheme, tendremos que enfrentar el dolor de la partida de alguien en distintos niveles y en distintos escenarios. Cada uno de nosotros tendrá que. Yo no conozco ninguna familia donde todos vivan más de 150 años. Y aunque eso sea así, vamos a suponer el hipotético caso de que en esa familia todos son longevos y todos llegan hasta los 200 años, ¿cierto? Le aseguro que va a haber un tataranieto que va a sentir mucho dolor cuando su tatarabuelo se muera. ¿Me está escuchando o no? Y va a haber un tatara que va a decir, ¿por qué se fue? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Porque eso es no aceptar que el otoño llegó a nuestra vida y nos está tocando. A Noemí le tocó. Le tocó enfrentar la partida de su esposo, de sus 2 hijos, y le tocó enfrentarse con una nueva realidad. Ya no están. ¿Ahora qué hago? La tentación de Noemí fue quedarse sola. Y le dijo a sus nueras, a Orfa y a Ruth, váyanse, déjenme sola. Y contó con la intervención de Dios que llenó de convicción a una mujer, a Ruth, que le dijo, yo no te voy a dejar. Y le voy a decir algo y ojalá usted me lo escuche, porque en algún momento cuando enfrente esta pérdida lo va a necesitar recordar. Dios prometió no dejarte y no te va a dejar. Y allí va a estar a través de alguien que te va a decir, yo de aquí no me voy porque necesito verle a usted que se recupere. Y a alguien va a usar Dios y se te va a pegar ahí como una garrapata. Porque tú no le quieres hablar a nadie, se fue alguien que amabas. Y vas a querer incluso pensar que el mundo se ensañó contra ti. Y vas a dejar de lado algún par de realidades que no puedes dejar de lado. La primera realidad es que la muerte es parte de nuestra realidad. Y tendremos que enfrentarla. Si usted me pregunta a mí cómo me sentí el día que mi madre partió, a mí se me partió el alma ese día. Pero yo tengo que aceptar que eso es parte de la realidad. Y eso me llevó a hacer 2 cosas que nunca creí que pudiera hacer. Nunca creí que pudiera lograr 2 cosas que hice. Mi madre partió un viernes a las 10 de la noche, hora de aquí de California. Fue sábado en Colombia. Y el domingo, con todo el dolor, aquí estaba parado predicando y ministrando a la congregación. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cómo hizo? Porque personas me dijeron, ¿quiere que predique por usted? No, yo voy a predicar. La única forma como le puedo explicar lo que sucedió ese domingo es decirle, me refugié en Dios y entendí que esto es parte de la realidad. Y lo segundo que nunca creí que pudiera hacer, pero pasó. Yo ni lo imaginé, porque son cosas que uno no se quiere imaginar.
es que me correspondió desde acá dar el mensaje, la predicación en el sepelio de mi propia madre. Pastor, ¿ponemos a alguien más? No, yo quiero hacerlo. Porque el dolor de la pérdida se enfrenta más cuando me refugio en saber que esta realidad no se puede evitar, pero sí podemos refugiarnos en Dios. Y si usted está enfrentándose contra esto y usted todavía está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Entonces el otoño está allí en su vida. Y volvemos al punto, ¿hay alguien que se ensañó contra Noemí por sentirse así? No, la Biblia no muestra a Dios enojado con Noemí. Pero usted sí puede ver a Noemí diciéndole a las mujeres de su pueblo, dice el capítulo 1, versículo 19, anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me puso el Todopoderoso. Él fue el que me puso en estas. Él fue el que se llevó a los que amo. Y si usted un día se ve diciendo eso, y si usted un día se ve diciendo, Señor, te las llevaste, yo no te puedo perdonar eso, o te los llevaste, yo no te puedo perdonar eso, entonces el otoño llegó a su vida. ¿Está aquí conmigo? Y si el otoño llegó a tu vida, no está mal que lo reconozcas. Noemí dice, yo me fui llena, pero Jehová me devolvió con las manos vacías. Y yo le puedo dar una garantía, que aunque Noemí dijo, Él fue el que me quitó todo, Dios no se enojó con ella. ¿Me está escuchando? Dios no le mandó un rayo y la partió en dos por irrespetuosa. Noemí estaba diciendo, el Señor se enojó conmigo, Él se ensañó conmigo, pero Dios la estaba abrazando y le puso a un ángel que se llamaba Ruth para que la consolara. Y con el paso del tiempo le demostró que todavía tenía propósito con ella, porque Noemí se convirtió en la feliz abuela de un niño que generaciones más tarde daría paso al rey David. Y ella fue la que lo protegió y la que lo cuidó. Y un día Noemí volvió a recuperar su sonrisa. Y un día Noemí volvió a sentirse plena. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se enoja cuando usted deja aflorar lo que hay aquí adentro. Pero usted necesita que eso pase. Usted necesita decirle a Dios, yo me siento mal, usted me quitó a mi familia, usted me quitó a esta persona que amaba. Dios no se va a enojar con usted. Yo no encuentro a Dios enojado con Noemí, pero sí lo encuentro dispuesto a acercarse a ella y susurrarle en el oído que Él la ama, porque se lo susurró a través de Ruth. Se lo susurró a través de Booz, que las defendió y las restituyó. Como te lo va a susurrar a ti a través de un nieto, una nieta, a través de un primo, un hermano, una hermana, a través de alguien, te lo va a susurrar y te va a decir con dulzura y con cariño, no estás solo, no estás sola, yo sigo contigo y no te dejaré. Y yo puedo estar diciendo, el Señor ya no me ama, y aunque esas expresiones salgan de aquí, Dios va a seguir diciéndome con acciones que sí me ama, que sí está conmigo. Pero por lo menos es necesario que usted sepa que el otoño llegó a su vida
que necesita salir de allí. ¿Me sigue hasta acá? El otoño también llega cuando nos enfrentamos al fracaso. Cuando el fracaso me inunda. Cuando siento que pasan los años y yo no logro nada. Y aquí vuelve otra vez el profeta Jeremías. Otra vez este hombre que se enfrentó con diversas clases de fracasos. Y en este caso usted encuentra a Jeremías hablando con Dios. Y mire lo que le dice Jeremías a Dios. Y con esto intento decirle, háblele usted también a Dios, porque Dios no se va a enojar con usted. Mire lo que le dice Jeremías a Dios, capítulo 20 de Jeremías, verso 14. Maldito el día en que nací, dice Jeremías. El día en que mi madre me dio a luz, ese día no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea ese hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro, su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Que mis días se gastasen en afrenta? Dígame si eso no se parece a un momento en nuestra vida en el que estamos diciéndole a Dios, ¿por qué me tienes vivo? ¿Para qué me tienes acá? ¿Qué quieres conmigo? Dígame si eso no se parece a un día en el que hemos peleado con Dios. O usted no ha peleado con Dios. Y otra vez, si usted ha peleado con Dios, usted es de los míos. Un día en que usted y yo le decimos a Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué no me quitas y ya está? Ya, dejemos esto así. Y no sé si usted piensa que Dios se va a enojar con usted. Dios no se enojó con Jeremías. Dios no lo hundió. Lo sacó de ese pozo cenagoso donde lo echaron. De los pocos profetas que tuvo una vejez tranquila, Jeremías. ¿Y cómo se quejó? Le fue peor a Isaías. A ese sí lo cortaron en dos. A Jeremías no. A Jeremías llegó Nabucodonosor y le dijo, hombre, usted que intentó defender y decirle al rey que no se rebelara, ¿dónde quiere vivir? Yo le compro la casa que quiera. ¿Dónde quiere? Y lo mandan a vivir bien. Lo que quiere decir que Dios no se enoja con Jeremías, porque Él está diciendo muchas veces, siento que soy un fracaso. Siento que no tiene sentido mi existencia. Pero cuando Jeremías está diciendo esto, el otoño sí estaba allí. Y necesitaba decirle eso a Dios. Y necesitaba abrir su corazón. Y quizás hasta con rabia y con frustración decirle, usted me tiene aquí sufriendo. Es que Dios sabe que somos muy limitaditos. Mucho. Y espero que eso no le moleste. Pero estoy hablando de usted y yo, que somos personas mortales comparados con un Dios que es eterno. Y frente a esa realidad somos muy limitaditos. Y Dios lo sabe. Por eso Él no se enoja cuando usted y yo llegamos frustrados ante Él a decirle, no aguanto más. Estoy cansado. Él no se enoja cuando usted y yo decimos, ya Señor, ya me la montaste mucho. Y contrario a ello, puedo percibir a Dios soltando un suspiro como que, si yo lo que hago es amarte y acercándose a ti para abrazarte y acercándose a ti para decirte que Él sigue allí. Isaías 57:15 dice, así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y cuando estás quebrantado y sientes que no le puedes decir esto a Dios, por el contrario, Él está esperando que te acerques a Él y te quejes con todo lo que tienes en tu corazón y le digas todo lo que sientes y reflejes que tu corazón está quebrantado. Y justo allí Dios está para acercarse a ti y vivificarte y sanar tus fracturas y restaurar tu alma. ¿Sabe? Lo peor que puede suceder en nuestro otoño es que en lugar de acercarnos a Dios, nos distanciamos de Él. Una de las grandes razones por las que el otoño se extiende y se extiende y se extiende es nuestra propia obstinación, es nuestra propia rebeldía, es nuestro rechazo a Dios. Si me enojé con Dios, no le quiero hablar. Si me enojé con Dios, quiero apartarme. Si me enojé con la iglesia, ya no quiero saber nada más. Y eso es parte de lo que va a ocasionar que tu otoño y mi otoño se extienda y termine convirtiéndose en un invierno larguísimo. Porque lo malo no es entrar en un declive. Lo malo es alejarte de quien puede sacarte de esa situación. Lo malo no es que desciendan tus emociones y sientas que tus fuerzas se desgastan o sientas que tu decepción aumenta. Lo malo no es sentirte enojado con Dios. Lo malo no es sentir que Dios te ha rechazado y entonces yo me siento decepcionado. Eso no es lo malo. Lo malo es dejar que esas emociones se aniden en tu vida y tomen raíces. Dios está aquí para sanarte. Dios está aquí para restaurarte. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y justo en otoño la vida comienza a gastarse. Y justo en otoño la vida comienza a menguar. Justo en otoño necesitas a ese Jesús que vino a dar vida en abundancia. Como cuando estás profundamente enamorado de tu pareja, mucho, pero pasó algo que te molestó. Y si tú estás realmente enamorado de tu pareja, tú no vas a tomar tus maletas y te vas a ir. Tú vas a decirle a tu esposo o a tu esposa: esto me molestó. Y posiblemente haya una discusión ese día. Pero cuando llegue la noche, van a reconciliarse y van a darle un incremento más fuerte a esa relación. Y así pasa con Dios. Él no rechaza a un quebrantado de corazón que viene a decir lo que está sintiendo. Él está esperando que hagamos eso. Yo sí tengo que aclararte que igual Él te está abrazando. Él no está esperando que hables para Él abrazarte. No, Él está ahí a tu lado. Como lo hizo con Noemí, como lo hizo con Jeremías. Pero es que cuando tú sueltas lo que está aquí, amarrado, cuando tú dejas salir lo que te está quemando, tú te llenas de alivio. Él está contigo. Nunca te ha rechazado. No te va a rechazar. Porque tú eres su hijo, su hija. Déjeme llegar a un punto para cerrar este mensaje.
¿Qué hizo Dios con Elías cuando estaba enfrentando su mayor depresión? Y estaba escondido en una cueva, temblando, frustrado. Llega Dios, no en un torbellino, no en un terremoto, no en un incendio voraz, llega en un viento apacible y le hace una pregunta sencilla: ¿qué haces aquí? Parecería una pregunta elemental, pero en realidad es la forma como Dios ministró a Elías. Porque a través de esta pregunta, Dios va a ubicar geográficamente a Elías. Estás lejos del propósito que yo quiero para contigo. Como cuando estamos en lo peor y Dios nos pregunta: ¿qué haces aquí? Estás lejos de lo que yo quiero que suceda contigo. Pero también lo ubicó en identidad. Estás ausente de la persona que yo quiero que seas. Y lo ubicó en propósito. Estás lejos de lo que quiero que hagas. Y a través de esta pregunta, Dios le dio a Elías la capacidad de entender que él no estaba solo. Señor, estoy solo. No, hay 7,000 más. Señor, es que no sé qué hacer. Ve y haz esto. Y le dio la capacidad de entender que él todavía seguía creyendo en Elías. Así restituye a Dios. ¿Sabe qué otro personaje experimentó crisis? Jonás. Vivió su otoño y Dios ministró su vida levantando una calabacera. ¿Lo recuerda? Y le hizo una pregunta que también nos tiene que dar a nosotros perspectiva. Porque a través de esa pregunta: ¿tienes tú compasión de una calabacera que en un día creció, el otro día se murió? Y no voy a tener yo compasión de 120,000 hombres, mujeres, ancianos y niños. A través de esa pregunta, Dios le mostró a Jonás que estaba envuelto en un escenario de egocentrismo. Estaba envuelto en un escenario de falta de compasión. Y estaba envuelto en un escenario de vanidad. ¿Cuántas veces estamos nosotros pensando que todo tiene que ser como yo quiero? Y si no pasan las cosas como yo quiero, entonces Dios me decepcionó. Es la manera como Dios nos habla en medio del otoño. Y a través de esta pregunta, Dios le ayudó a Jonás a tener sentido de compasión. Sentido de comunidad. Sentido de relación. Si Dios tiene compasión de ti, tiene compasión de otros. Y si tiene compasión de otros, tiene compasión de ti.